En el Salmo 44 encontramos al pueblo de Israel, o sea, quien escribe el Salmo, relata la historia probablemente presente en ese momento del pueblo de Israel, que habla con Dios y le dice a Dios: mira Dios, te conocemos, nuestros padres nos enseñaron, sabemos la historia, cómo llevaste al pueblo de victoria en victoria, pero ahora nosotros estamos en gran problema, estamos en tristeza, estamos en opresión, somos sometidos. Y dice, termina diciendo: Dios, ¿por qué duermes? Tremendo, ¿no? ¿Por qué duermes, Señor? Cuando la palabra dice que no se dormirá el que nos guarda, ¿no? Sin embargo, ahí está el pueblo reclamándole a Dios, como diciendo: Dios, no nos escucha, ¿estás durmiendo? El Salmo 45 probablemente no haya sido escrito en el mismo tiempo, porque no tiene para nada la relación. Pero la palabra de Dios sí la tiene, cuando Dios quiere decir algo, lo dice. Bien puesto el Salmo 45 después del 44. ¿Por qué? Porque nos habla del único Salvador. Nos habla de Cristo como victorioso vencedor. Nos habla de Cristo como el esposo, nos habla de la iglesia como la esposa, nos habla de Cristo como rey, de la iglesia como su reina. Y claro, entonces sí tiene una relación, siempre la palabra tiene relación. Entonces cuando todos, porque a quien más o quien menos nos ha ocurrido situaciones semejantes a la del pueblo de Israel. No sé si alguna vez le dijo: Dios, ¿dónde estás? ¿O por qué duermes? Pero a lo mejor no, porque tuvo un poco de cuidado, pero muchas veces parece que Dios está lejos. Y como el pueblo de Israel le decía a Dios: no hemos pecado, estamos en obediencia, no estamos atrás de otros dioses. Y podía justificarse en que estaba de esa manera. Sin embargo, Dios permitió cosas. ¿Por qué Dios permitió cosas? ¿Por qué Dios permite cosas en nuestras vidas? Tratamos de andar en obediencia, tratamos de hacer la voluntad de Dios, tratamos de buscar a Dios permanentemente. Sin embargo, cosas ocurren en nuestras vidas que parece que Dios se olvidó. No es que Dios se olvide, sino que Dios está tratando con cada uno de nosotros y está queriendo enseñarnos otra lección. Está queriendo enseñarnos, como les comentaba, que Él tiene el control. Y cuando Él tiene el control, Él dice y hace como Él quiere. Y nosotros no podemos interferir nunca en su voluntad y en sus planes. Qué importante es esto, que no podamos interferir, porque cuando cosas nos ocurren, entonces Dios se manifiesta y Dios se lleva la gloria, porque verdaderamente nosotros como hombres no nos podemos llevar su gloria. Así ocurre. Entonces aparece este Salmo 45. Donde se nos muestra, dijimos, puede ser la boda del esposo con la esposa, el esposo dándose a su esposa recibiendo la bendición de su esposo. Pero hay palabras muy puntuales que no podemos ni siquiera buscar, porque hay quienes lo buscan a quién se refiere el escritor del Salmo. Se refiere al Rey poderoso, pero hay palabras muy puntuales que solamente se las merece Cristo. Por eso tenemos que decir que es una profecía, que en aquel tiempo quien escribe el Salmo está escribiendo acerca de Cristo y de la iglesia, y por qué no acerca de la venida de Cristo y cuando la iglesia vaya al cielo y vuelva a reinar. Podemos ver muy claro estas dos direcciones. Hoy vamos a ver la historia de Cristo en el mundo y vamos a ver nosotros, la iglesia, qué lugar ocupamos. ¿Sabe por qué?
Porque muchas veces, muchas cosas nos ocurren porque no conocemos el poder de Dios, porque no conocemos el amor de Dios, porque no conocemos la gracia de Cristo haciéndose hombre y muriendo y pagando el precio y viviendo como uno de nosotros, porque no es que vivió como Dios sin problema, viviendo como uno de nosotros, triunfando y venciendo la circunstancia, la muerte, el que tenía el poder de la muerte, y resucitando. Este es nuestro Señor que está con nosotros todos los días. Este es nuestro Señor que pagó el precio más alto para que nosotros hoy podamos vivir en victoria y en libertad. Y de esto nos habla el Salmo. Por eso usted cuando lo leyó, y hoy vamos a mirar algunos puntos para que podamos ver verdaderamente a Cristo como verdadero hombre, pero también como Dios, amante, amoroso para con cada uno de nosotros. Y podamos de esta manera, porque muchas veces no encontramos la razón para adorar a Dios. Decimos, bueno, pero tengo que adorar a Dios. ¿Y por qué? Y tengo que amar a Cristo. ¿Y por qué tengo que amarlo? Y porque muchas veces no podemos ver lo que Él hizo por nosotros. Y muy cegadito en nuestro entorno vemos al Dios que queremos ver o que podemos ver muchas veces. Vemos a un Dios que no le alcanza para suplir nuestras necesidades porque nosotros no podemos hacerlas, y entonces bajamos a Dios y así lo vemos. Vemos a Dios hasta como muchos nos lo quieren hacer ver, porque hay muchos que hablan de Dios y hay muchos que hablan del amor de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces, para con esas personas que nosotros las respetamos y nos hablan de un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es justo, pero nos muestran un Dios que no es tan misericordioso, que no es tan clemente, que no es tan perdonador, más nos muestran a un Dios justiciero, y esto nos hace un daño tan grande que empezamos a dejar de ver a Dios, a Cristo, como verdaderamente Él es. Por eso vamos a ir a este Salmo y vamos a lograr mirar algunos puntos juntos para que podamos levantar en alto a Cristo, para que podamos confiar en Él, para que podamos ser agradecidos con Él. Este Salmo nos muestra prácticamente toda la historia de Cristo. Cristo naciendo, Cristo creciendo, Cristo en su ministerio, Cristo venciendo al diablo y la muerte, Cristo resucitando, sentado a la diestra del Padre, Cristo amando a la iglesia y poniéndola junto con Él en lugares celestiales y amándola como una esposa amorosa y preparada, como dice la palabra. Toda una historia en un salmo, y tal vez nos quedemos con muchas cosas porque el tiempo es imposible para hablar de toda la historia de Cristo. Pero fíjese el versículo 2. Dice, eres el más apuesto, es otra traducción, la 1960 dice, eres el más hermoso entre los hijos de los hombres. Esta versión dice, eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Qué tremendo, qué inmenso que es el relato de solo este versículo. Eres el más apuesto de todos. Vamos a ver esto. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido por siempre. Cristo desde su niñez, desde su nacimiento, dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¡Qué ejemplo de persona!
Qué ejemplo de niños cuando a los 12 años estaba enseñándoles a los maestros de la ley. Qué ejemplo de joven, seguramente trabajador en toda la historia de su vida, ayudando al padre. No sabemos cuándo, probablemente su padre falleció, siguió ayudando a su madre, aportando para su casa, trabajando con excelencia. Crecía en gracia. Crecía en capacidad y también en sabiduría, pero para con Dios. Su conducta para con Dios, su relación íntima con el Padre era permanente, era perfecta. Por eso pudo saber quién era. Por eso a los 12 años le dice a su madre: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Quién se lo había dicho sino la comunión íntima con Dios? Porque no usó ningún atributo de Dios para moverse en la vida diaria. Si su relación con el Padre, el crecimiento en gracia y en sabiduría para con Dios, hizo que él conociera acerca de sí mismo quién era. Leía las Escrituras de tal manera que cuando le dieron la palabra en el templo, buscó en un rollo y lo desenvolvió hasta que encontró lo que estaba escrito acerca de él. Tenía conocimiento, estaba acostumbrado a leer la palabra. Por eso crecía en sabiduría para con Dios. Pero no se quedó solamente en eso, sino crecía en sabiduría y en gracia. Era amable con sus vecinos, era amable con aquellas personas que los rodeaban. Era un hombre que desarrollaba su vida diaria, pero con excelencia. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él pudo hacerlo y nos ayuda a nosotros, y nosotros también podemos hacerlo. Él crecía lleno de gracia. Dice que, sigue diciendo, de tus labios se desprenden palabras amables. Su ministerio lo desarrolló de esta manera. Cuando llegó el tiempo, después que se bautizó, y el Padre, ¿cómo dice? Este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo descendió sobre él. El Padre aprobó a su Hijo. Hasta ese momento el Padre aprobaba a su Hijo. El Espíritu Santo le llenó, le ungió para que la obra que hiciera, la hiciera en el poder del Espíritu y no en su fuerza. Nunca hizo nada en su fuerza. El poder del Espíritu estaba con él, y entonces Cristo así se manifestaba. De tus labios se desprenden palabras amables. Un siervo de Dios con palabras amables. ¿Cuánto necesitamos de aquel que representa a Dios, sea capaz de moverse y de expresarse amablemente? ¿Cuántas veces es tan fácil levantarse, enorgullecerse, creerse a alguien? Por eso Dios nos tiene allí, nos tiene que frenar a cada rato para que verdaderamente la gloria se la demos a Él y no nos la llevemos nosotros. Cristo, de sus labios, dice, se desprendían palabras amables. Era amable para con la gente. La gente lo rodeaba. La mujer tocó el manto y él no se enojó, y él sabía que alguien le había tocado con necesidad, y él preguntó: ¿quién me ha tocado? No se enojó ni trató mal a la multitud. Cristo, cuando le presentaron a esa mujer que estaba en pecado, el Señor podría haberle dicho tantas cosas. Sin embargo, le pregunta amablemente: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer le dijo: no están, Señor. Bien, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y era Dios, santo,
perfecto. Nunca había pasado un mal pensamiento por su mente. Sin embargo, fue capaz que con palabras amables tratara a una mujer que seguramente recibió la salvación, el perdón de sus pecados, por haberse encontrado con este hombre tan hermoso en su conducta, en su forma de hablar. Y lo tenemos a Cristo, allí un ciego clama: ten misericordia de mí. Y cuando el ciego está frente al Señor, el Señor no lo reprende. ¿Por qué gritaste? Como lo reprendieron los discípulos. Sin embargo, le dice: ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero recobrar la vista. ¿Qué quieres que te haga? Te dice hoy el Señor a vos, con palabras amables. El Señor no hoy, estando en los cielos, baja, escucha, pone su oído a tu oración y a tu necesidad. Y más de una vez el Señor te dice: ¿qué necesitas? ¿Qué querés que te haga? Él no es un hombre soberbio, Él es Dios. Sin embargo, sus palabras son amables. Ahí están las hermanas de Lázaro, casi recriminándole la muerte de su hermano. Sin embargo, el Señor le dice: cree, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, a lo mejor alguna vez no. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Palabras amables. Qué bueno es, porque a veces cualquiera de nosotros nos sacamos tantas veces, ¿no? Y esto va para mí el primero y para todos. Palabras amables, porque estamos representando al Rey, al Señor, a nuestro Salvador, nuestra conducta. Pero así es tu Señor y el mío. Vamos a Él, vamos a Él. Tengamos confianza. Como le dijeron al ciego: ten confianza, te llama. Sí, pero ¿quién será? No, Él te va a ayudar y con palabras amables te va a sacar de la circunstancia. Y ahí está la mujer samaritana, y claro, a la hora que va, porque todo el mundo la condena. Sin embargo, el Señor le dice: si supieras quién es el que te está pidiendo agua, vos me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Aleluya. ¿Cuántas veces nos vamos escondidos y con temor a la presencia de Dios por tantas cosas que no podemos hacer y no podemos cambiar? Sin embargo, el Señor dice: lo que te falta es el poder del Espíritu Santo. Yo te lo puedo dar. Pedime y yo te voy a dar. Cuántas cosas. Ahí está la multitud, como hoy en este lugar. Y el Señor dice: vengan a mí todos los que tengan sed y beban. Y yo les voy a dar agua abundante, ríos. Ese es tu Señor y el mío. Empecemos a verlo al Señor, porque verdaderamente a veces perdemos la visión de un Señor bueno, misericordioso, con palabras amorosas, porque el tiempo, porque la historia y porque las circunstancias nos llevan a ver al Señor de otra manera. Y entonces ya no oramos, entonces ya no levantamos las manos, entonces ya no confiamos, porque vaya a saber si el Señor quiere, si el Señor lo va a hacer otra vez, si el Señor otra vez me va a levantar y me va a ayudar. Sin embargo, Él con palabras amables empezó y dio todo su ministerio. Cristo era un hombre lleno de humildad, era Dios, podía enorgullecerse, podía hacerse reconocer por quién era. Sin embargo, la humildad era lo que a Él lo caracterizaba. Dice el versículo 4, cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Cristo el Rey, Cristo Dios, sin embargo, se conducía en la vida con verdad, con humildad y con justicia. Este es
nuestro Señor, ese es tu Señor. Él no hace injusticia. Él, cuando ve la injusticia del hombre hacia el hombre, Él hace justicia, dice 1 Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué tremendo! Tu Señor y mi Señor, ese que aceptaste un día, te ama de tal manera y se comporta hoy y se comportó siempre con estas características, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando le amenazaban, cuando padecía no amenazaba. Dice el primer versículo que leímos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Por eso lo hizo. Toda la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su ascensión, fue un ejemplo de vida, para que nosotros le imitemos y sigamos su pisada. Y podemos, porque tenemos el poder de Dios en cada uno de nosotros. Cristo, frente al enemigo, se mantuvo siempre firme. No retrocedió, no cedió. Lo tenemos allí a Cristo en el desierto cuando tiene hambre y viene Satanás y lo tienta. ¿Por qué no le decía estas piedras que se conviertan en pan? Y el Señor Jesucristo, conociendo la Escritura, no mostró sus credenciales de Dios, sino conociendo la Escritura. Esa es la credencial que mostraba: escrito está. Y por 3 veces consecutivas, hasta que el diablo cedió y se fue, le dijo lo que estaba escrito. Qué importante conocer la Escritura para vencer a Satanás. Pero este fue nuestro Cristo. Nuestro Cristo, tu Cristo, que nació humildemente en un pesebre, vivió comportándose con una conducta correcta, en su ministerio lo hizo con palabras amables, siendo amable, salvando, perdonando y resucitando. Y también cuando le tocó luchar contra el enemigo, lo hizo con toda valentía y poder. Dice el versículo 3, ponte la espada, oh poderoso guerrero. Aleluya. ¿Cómo no decir que está hablando de Cristo este salmo? Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso, dice el 5. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Aleluya. Hoy todavía las naciones se doblarán toda rodilla, se doblará un día ante Cristo toda, ninguna quedará sin doblarse. De los que están en los cielos y en cualquier lugar del mundo, y aún el mismo Satanás seguramente se va a doblegar ante Dios un día. Aleluya, porque Cristo ya lo venció. Este es tu Cristo, este es mi Cristo. Cuando las circunstancias sean muy difíciles, debes saber que el Señor poderoso ya venció. Cuando el diablo venga a tentarte, no cedas a la tentación, porque ya Cristo venció la tentación por vos. Solo es cuestión que levantes tus manos, solo es cuestión que renuncies a la tentación, solo es cuestión que le digas y le pidas al Señor ayuda. Él es tu ayudador. Así dice la palabra. Este Cristo pudo vencer a Satanás. Hoy Cristo ya venció por vos y por mí. Escucha esta palabra, seguramente la has leído tantas veces, Colosenses 3:2.
13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya, porque el Señor Jesucristo no peleó contra Satanás por él mismo, sino que venció a Satanás por vos y por mí, para quitarle la autoridad que Satanás tenía sobre nosotros. No la tenía sobre Cristo, porque era Dios, porque era sin pecado, porque no había condición sobre la cual Satanás lo tomara. Pero vos y yo sí, porque habíamos cedido a la tentación, porque el hombre cedió, porque le dio la autoridad al diablo. Pero sin embargo Cristo hizo la obra tan perfecta que no solo nos vino a dar ejemplo, sino que fue al punto necesario a vencer a Satanás. Y no solo que lo venció, sino que nos dio autoridad a nosotros. Todo lo que el diablo quiera reclamarte, debes saber que ya el acta de los decretos ya fue anulada. No hay decreto que Satanás pueda presentar ante Dios en tu contra o en mi contra, a menos que, como dice la palabra, pequemos y no vayamos al Señor y confesemos nuestros pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El acta de los decretos que estaba en tu contra figuraban todos tus pecados, figuraban todas tus renuncias, todos tus pedidos de perdón, y estamos limpios, porque Dios nos ve santos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Venció la muerte y venció al que tenía el poder de la muerte. Aleluya, con razón dice, ponte la espada, poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Hasta las palabras nos quedan grandes. Hasta las palabras, glorioso, majestuoso. ¿Cuánto nos cuesta entender qué es glorioso, qué es majestuoso con nuestra mente tan chiquita? Pero es Cristo tan tremendo, tan grande, tan poderoso, que puede socorrernos en cada una de nuestras necesidades. Cristo, por su victoria sobre el pecado y la muerte, el Padre lo resucitó. Y el Padre lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, toda. Nadie quedará sin humillarse ante Dios. Cristo, por su victoria, Cristo por su vida santa, Cristo por su muerte en la cruz, en la condición de sin pecado, venció a Satanás. Y porque venció, no se quedó en la tumba. Resucitó porque el Padre lo resucitó, porque no encontró en él pecado, para que la muerte se apoderara de él. Tu trono, dice el versículo 6, tu trono, Dios, permanece para siempre. Por siempre y para siempre tú gobiernas con un cetro de justicia. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es Dios. La confirmación de que Cristo es Dios. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, por siempre y para siempre. Él venció por nosotros, está sentado en la gloria a la diestra del Padre, pero nosotros estamos sentados junto con Cristo. Qué importante el lugar que nos ha dado, que tenemos que tenerlo en cuenta, y somos privilegiados.
No somos pobres en este mundo que nos dejemos llevar por cualquier circunstancia y nos dejemos tratar mal por cualquier circunstancia. Somos hijos de Dios. Estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Hebreos 10:12. Porque Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre, para siempre. Cristo está reinando en el cielo y gobernando y sosteniendo a su iglesia. Dice el versículo 9: hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina, lleva joyas del oro más fino de Ofir, pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Querida iglesia, eso somos nosotros. Toda la obra del Señor Jesucristo la hizo para levantar a la humanidad que había pecado y que el diablo la había engañado. Y todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Ese es versículo tan conocido. Querido, vos y yo, hoy estamos exaltados, estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Pero somos la esposa. Hijo de reyes hay entre tus mujeres, en las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Queridos, todo un pueblo, toda una generación de hombres ilustres, próceres, no sé qué palabra decir para hablar de Moisés, de Elías, de aquellos grandes hombres de Dios que honraron a Dios, que sirvieron a Dios, que amaron a Dios, que dieron su vida por Dios. Todo el pueblo de Israel bendecido cruzando el desierto, Dios estando sobre ellos, son aquellos de la corte. Pero nosotros somos la reina. Nosotros somos la esposa. ¿Sabe que desde que Cristo se fue, la iglesia es la esposa de Cristo? Es la reina a la que el Señor ha honrado con vestimentas de oro. Y podríamos estar hablando de cuando Cristo venga, pero no me quiero ir tan lejos. Hoy sos la esposa de Cristo. A su diestra, ahí en los cielos, está la iglesia. A su diestra está la esposa, honrada o vestida con oro más fino. ¿Y qué es lo que es el oro? Dice que son aquellas acciones o aquellas cosas, el que edificare oro, plata, piedra preciosa. Hay obras que el Señor nos ha permitido o ha ideado para que las hagamos. Esas obras representan el oro, la plata, la piedra preciosa con la cual somos adornados. El Señor nos ha adornado con muchas bendiciones. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Querida iglesia, a su esposa está a su diestra, adornada con el oro más fino. La iglesia está a la diestra de Dios, adornada con innumerables bendiciones que el Señor ha preparado para darnos y para que las disfrutemos. Tenedlo en cuenta. Ese es nuestro Señor.
Ese es el Cristo que nos va a sacar, como decía el pueblo de Israel. ¿Dónde estás? ¿Durmiendo? Dios no, querido. No se duerme el que te guarda, solo que permite circunstancias para que podamos tener un conocimiento de Él más profundo, para que podamos disfrutar su gracia más abundante, para que podamos disfrutar todas estas bendiciones espirituales que Él nos ha dado. Y termino con este versículo, hay muchos más. Vamos a hablar, no sé, pronto o el próximo domingo pronto, de la iglesia, porque habla de la iglesia. Muy lindo habla de la iglesia, pero ya el tiempo se fue. Cristo, el esposo, se deleita en tu belleza. Así dice tu esposo, el esposo. Querida iglesia, somos tan apreciados para Dios, que es por eso que el enemigo trata de confundirnos permanentemente. Somos apreciados por Dios. No te lo olvides. Si la historia, si alguien te hizo creer que sos despreciable, que sos incambiable, que no hay posibilidad, no es así. Cristo, el esposo, se deleita en tu belleza, porque somos adornados con vestiduras reales, con ropas resplandecientes, con oro y con plata, que son aquellas obras que hacemos para Él. Dice Romanos 9:24. Y nosotros, dice Pablo, y nos ponemos en esta lista, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea el grupo de los judíos, de los gentiles, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Dios hizo un pueblo y nos animamos leyendo los milagros que Dios hizo con Israel. Sin embargo, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Los gentiles, la gente, hoy somos aquellos que no éramos pueblo, pero nos llama pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. ¿Qué conclusión? Este es tu Señor y el mío. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Querida iglesia, hijos del Dios viviente, para honrarle, pero para vivir en victoria y para no quedarnos a veces allí tristes, desalentados. Había un himno que cantábamos y decía de esta manera: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, sigue diciendo la estrofa. Aleluya. Querido hermano, volvé y repasá toda la obra de Cristo a tu favor, al favor de todo aquel que lo busca. Y entonces decile a tu alma, como dice la palabra, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Cómo podré estar triste?, se pregunta el que hizo el himno. ¿Cómo entre sombras ir? ¿Podemos vivir entre sombras? No. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? Mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si Él cuida de las aves, ¿no va a cuidar de vos y de mí?